Si quieres pasar de un simple propietario a superhost, hay que cumplir primero unos requisitos mínimos que nos marca Airbnb y después lo que yo considero que son los 3 pilares fundamentales. Y todo esto tienes que hacerlo con una estrategia definida para que te resulte lo menos difícil posible y llegar cuanto antes al objetivo. Te voy a decir cómo lo hice yo para cada uno de los pilares y cómo llegar cuanto antes. Si estás empezando en Airbnb, si tienes una propiedad, un pisito con habitaciones y estás valorando ponerlo en la plataforma, te quiero explicar cuál es la mejor manera de llegar a ser superhost en la plataforma. Las ventajas de ser superhost son bastante grandes porque una vez que consigues este distintivo, las reservas te van a llegar de manera mucho más fluida y vas a conseguir ganar más dinero antes. Por lo tanto, es importante que prestes atención al vídeo porque te voy a dar los tips primordiales para llegar cuanto antes, una vez entras en Airbnb, a superanfitrión. Te voy a explicar de manera muy didáctica los pasos más importantes que tienes que cumplir, las métricas que Airbnb exige para proponerte como superanfitrión. Yo conseguí ser superanfitrión de Airbnb en muy poquito tiempo y te voy a explicar cuál fue mi estrategia. Te voy a explicar lo que aprendí y cómo lo hice y qué debes hacer tú para llegar de manera rápida y eficaz cuanto antes a ser superanfitrión para empezar a ganar más dinero y más reservas en la plataforma. Si quieres pasar de un simple propietario a superhost, es a donde queremos llegar, hay que cumplir primero unos requisitos mínimos que nos marca Airbnb y después lo que yo considero que son los 3 pilares fundamentales. Y todo esto tienes que hacerlo con una estrategia definida para que te resulte lo menos difícil posible y llegar cuanto antes al objetivo. Con una buena estrategia llegarás muy pronto a ser superhost. Lo que nos pide Airbnb a los anfitriones simples cuando empezamos a rentabilizar nuestras propiedades con Airbnb es un requisito mínimo que debemos tener en la plataforma. Y ese requisito mínimo consta de tener 10 reservas como mínimo debemos completar con éxito 10 reservas o 3 de 100 noches. Luego, más adelante, te explicaré cuál es la mejor manera de conseguirlo y cómo llegar cuanto antes al objetivo de ser superanfitrión. Pero de antemano tienes que saber que Airbnb nos exige completar de manera satisfactoria en la plataforma 10 reservas o tener 3 reservas de larga estancia, cosa que también, si entras en mi canal, verás que tengo un vídeo explicando cómo conseguir reservas de larga duración, que también es muy interesante. Y vamos ya, sin esperar más, a los 3 pilares fundamentales que tenemos que tener para que las métricas de Airbnb, para superar las métricas que nos pide como mínimo la plataforma y conseguir ese título tan deseado de superanfitrión. ¿Por qué queremos ese título? Para tener más confianza dentro de la plataforma, que la plataforma nos cuide mucho más una vez tenemos ese título,
nos pone más arriba cada vez que un cliente busca una habitación en nuestra o un alojamiento completo en nuestra zona y así tener mayor número de reservas y por lo tanto más ingresos cuanto antes, que al final es lo que buscamos, mejorar la rentabilidad de nuestro negocio, de nuestros alojamientos en la plataforma de Airbnb. El primer pilar fundamental que tenemos que tener es básicamente no tener cancelaciones al principio. Si alguien nos reserva en nuestro anuncio, debemos de estar seguros que no le vamos a cancelar nosotros al cliente. El cliente puede cancelar nuestra reserva cuando él considere, pero nosotros no tenemos en ningún caso que cancelar las reservas. ¿Qué métrica nos pide Airbnb de tener como mínimo de cancelaciones para conseguir el título de superanfitrión? Pues nos pide una métrica como mucho de un 1% de cancelaciones. Como mucho. Cuando somos nuevos en la plataforma, si Airbnb nos dice que debemos tener 10 reservas para ya empezar a calificar como superanfitrión, lógicamente con esta métrica de 1% no podremos tener ninguna cancelación por nuestra parte. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues a estar muy seguros cuando abramos las noches de que vamos a poder atender a nuestro cliente y no vamos a tener que cancelarle. Eso es primordial. Luego, si llevamos ya años en la plataforma, ya tenemos muchas reservas, nos podremos permitir el lujo de tener un 1% de cancelaciones, pero date cuenta que de cada 100 cancelaciones, que de cada 100 reservas, con que canceles una, ya estás al límite de la métrica. Por lo tanto, es muy exigente Airbnb con esta métrica. El motivo es que el huésped tenga seguridad en la plataforma y que cuando reserve sepa que sus planes van a poderse cumplir y que no le vamos a hacer le vamos a hacer una faena a nuestro cliente cancelando su reserva. Busca fiabilidad, en este caso, la plataforma. Insisto, muy importante, cuida bien las noches que pones abiertas para atender a tu cliente, para no tener ninguna cancelación. La segunda métrica, muy importante, el segundo pilar por el que Airbnb va a considerar si podemos aplicar a ser superhost, es la cantidad de veces, el porcentaje de respuestas que le damos a nuestro cliente. La métrica que tiene en cuenta el mínimo que debemos responder a un cliente cuando ya tenemos la reserva hecha, para Airbnb tenemos que responder un mínimo de el 90% de las veces en menos de 24 horas. Por lo tanto, aquí también tenemos que estar muy atentos que cuando un cliente escribe por el chat de Airbnb, nosotros antes de 24 horas tenemos que responderle. Luego, en la estrategia, te diré cómo lo puedes hacer de manera sencilla. Esta es una métrica, a mi modo de ver, menos difícil de cumplir. Para mí es mucho más difícil de cumplir. Al principio, sobre todo, hasta que te adaptas a cómo gestionar tu propiedad en Airbnb, el no tener ninguna cancelación y saber estar seguro de que si no eres tú el que pueda atender a una llegada, pueda ser alguien o lo puedas hacer de manera automatizada, al principio es más difícil cumplir con esta, a mi modo de ver, que con esta, porque con esta luego te voy a dar un tip muy sencillo para que prácticamente lo tengas hecho de manera sencilla. Entonces ya tenemos los dos puntos más, los dos pilares de los tres que más tiene en cuenta Airbnb. Un 1% como mínimo de cancelación y un 90% como mínimo de respuestas en el chat de Airbnb antes de 24 horas. Al final del vídeo recuerda que te voy a dar mi estrategia de cómo lo hice yo para ser superanfitrión en muy poquito tiempo, la verdad. Y el tercer pilar para conseguir cuanto antes ser superhost en Airbnb
es una métrica que a mí me parece totalmente importante, incluso sin tener que buscar el distintivo de Superhost en la plataforma de Airbnb. Es una métrica que genera confianza en tu anuncio y que te va a traer más reservas, incluso si no tienes título de superanfitrión. Y son las reseñas que te ponen los huéspedes. En este caso, Airbnb pone como métrica mínima para darte el título de superanfitrión que tengas en las reseñas que te pongan los clientes como mínimo un 4,8 sobre 5. Te puede parecer una métrica alta y al principio puede serlo. Un 4,8 sobre 5 puede ser difícil de conseguir, sobre todo al principio, si tu anuncio es nuevo y no tienes todavía reseñas, tienes que ser un poquito proactivo para conseguir reseñas positivas y buscar todas de 5. Todas las reseñas al principio que tengas deben ser de 5 puntos, porque en cuanto tengas una de 4, te va a bajar la media. Y entonces no vas a llegar al principio, en las primeras reservas, al 4,8 mínimo. Te voy a comentar cómo fue mi estrategia al principio también en cuanto a los resultados y las valoraciones para obtener 5 estrellas. Lo que tienes que buscar siempre es la calificación de 5 estrellas, darle la mejor experiencia a tu cliente para que te evalúe con 5 estrellas. En el momento en que tengas una valoración de 4, podrías estar ya en la cuerda floja. Te voy a dejar una tabla para que valores cuánta calificación debes de tener en tus primeros clientes para llegar a la media de 4,8. Ya, si consigues 3 estrellas o menos, prácticamente deberías de ir olvidándote en los primeros meses de estar en Airbnb, ya de poder conseguir el título de superanfitrión, por lo que es una métrica muy delicada, ¿vale? Hay que prestarle mucha atención a la experiencia de tu cliente. Al final, piensa que lo que Airbnb va buscando es no que tú tengas rentabilidad, no que tú tengas un alojamiento espectacular, sino la experiencia de tu cliente. También eso lo generas en la expectativa de tu anuncio, no generas falsas expectativas que luego no cumplas en la experiencia real del cliente, pero eso da para otro vídeo. Si quieres que te explique cómo hacer un anuncio para que esté bien y consigas reservas de manera rápida y hacerlo de manera bien empacada y de manera correcta, escríbelo en los comentarios y valoro hacer un vídeo sobre eso. Y ahora sí, vamos a pasar a contarte la estrategia que yo hice para que me dieran el título de superanfitrión cuanto antes en Airbnb. Recuerda que el título, a mi modo de ver, no es por un título por tener y que no sirva para nada. Es un título que te va a traer en el futuro rentabilidad. Por eso te voy a explicar la estrategia de cómo yo lo hice, por si te sirve para ti. Si te está gustando el vídeo, tengo mucha más información en mi newsletter. Te la voy a dejar en la descripción del vídeo y en el enlace fijado de este vídeo. Entonces, resumiendo, el mejor modo para llegar a ser superanfitrión en la plataforma cuanto antes, el mejor y el único modo es superar estas métricas, no tener cancelaciones al principio, básicamente en tu alojamiento, dar prácticamente siempre una respuesta antes de 24 horas a tu cliente y tener resultados top, resultados excepcionales. Y siempre haber cumplido, tener 10 reservas ya completadas dentro de la plataforma o 3 reservas que sumen entre las 3 más de 100 noches de un cliente.
Ahora te voy a decir cuál es la línea más rápida para llegar desde un propietario sin ingresos a un superhost con una optimización y una mejora de tus ingresos en la plataforma de Airbnb. En mi caso, opté por 10 reservas completadas porque considero que se puede llegar antes que con 3 reservas de 100 noches. Pero si tú tienes el calendario publicado y te entra una reserva de 50, 60 días, evidentemente no la vas a rechazar. Primero, porque jorobarías las métricas de cancelación y en segundo lugar, porque ya estarías rentabilizando de manera mucho más que adecuada tu alojamiento. En este caso, yo me tiré por conseguir las 10 reservas cuanto antes. ¿Y qué hice? Pues básicamente la estrategia fue mirar cómo estaban los alojamientos de mi zona y ponerles al principio, y solo al principio, porque estaba invirtiendo en el futuro y en la rentabilidad posterior del negocio, bajar un poquito por debajo el precio de los alojamientos más baratos. ¿Por qué? Porque al principio te va a costar conseguir más reservas porque tu anuncio no va a generar confianza. Si no tienes reseñas de otras personas que ya hayan vivido la experiencia en él, te va a costar mucho más conseguir reservas. Entonces, ¿cómo atraer reservas cuanto antes? Con un precio más atractivo que el de tu competencia. Al final, la gente que tienes alrededor, los anfitriones, los propietarios que están en Airbnb que tienes alrededor de ti, son tu competencia directa. Si alguien ofrece un alojamiento por un precio menor que el que tú tienes, ellos ya tienen opiniones que dan fiabilidad y hacen confiables sus espacios, incluso aunque no sean unas reseñas muy altas, el mero hecho de que el espacio ya esté funcionando y ya haya tenido movimiento y haya gente que opine, si las reseñas no son malas, ya están en un punto superior a ti, por lo tanto tú tienes que disminuir esa brecha e intentar equilibrar la balanza e incluso aumentarla por el precio. Te repito que al principio como inversión, no siempre hay que tirar y ni siquiera sería tirar los precios, probablemente estaría en el precio del mercado un poquito por debajo. Entonces lo que yo hice fue poner un poquito más barato el alojamiento al principio, el primero que saqué, un poquito más barato que los de alrededor de donde yo estaba. Y por otra parte, poner el calendario habilitado prácticamente para todas las noches al principio, para todos los días y que me pudieran reservar una única noche, porque hay mucho más volumen de demanda, llegas a más personas en Airbnb, gente que está buscando una noche, 2 noches, 3 noches y está tu calendario abierto en todas las noches. Entonces me estoy enrollando, pero básicamente quédate con el concepto de que lo pongas para una noche, lo dejes habilitado, porque te van a entrar reservas rápidas, van a hacer el checkout mucho más rápido y vas a poder conseguir antes las reseñas también. Por lo tanto, al principio, bajar un poquito el precio con el de los que tienes al lado y poner el calendario abierto para todos los días y que puedan reservarte una noche. Esto para llegar cuanto antes a ser superhost. Y luego tenemos que superar estas 3 pilares de superhost. ¿Cómo lo hice yo en este caso? Lógicamente, ninguna cancelación por ninguno de los medios. Yo desde el primer momento, te cuento aquí mi estrategia, fue automatizar las llegadas, automatizar los check-ins. Tengo vídeos en el canal en el que te explico cómo hacer la automatización de las llegadas para que no te suponga ningún impedimento si estás tú solo y no tienes a nadie que te pueda hacer los check-ins al principio y puedan llegar los huéspedes de manera autónoma al alojamiento. Lo que yo hice, automatizar con cerraduras inteligentes, abajo en el portal y arriba en la puerta del alojamiento. Y lo cumplí, no tuve que cancelar en ningún momento las primeras reservas que me llegaron. Después, para el segundo
pilar, para completar el segundo pilar, la segunda métrica que nos exige Airbnb para ser superanfitrión, ¿qué hice en este caso? En este caso, utilicé las respuestas rápidas que te ofrece la plataforma de Airbnb. Tengo un vídeo muy interesante que es un tutorial que te enseño desde cero y desde dentro de la plataforma cómo puedes poner las respuestas automáticas y así te quitas prácticamente te olvidas de esta métrica, porque si lo haces bien y la secuencia de mensajes que pones es buena, muy probablemente la mayor parte de tus clientes te moleste un poquito con los mensajes y tengas que solventar alguna cuestión puntual, pero no tienes que estar pendiente del teléfono y casi todo se solventa con mensajes automatizados en Airbnb. Ya te digo, tengo un vídeo muy interesante que te explico cómo hacerlos desde cero y mi secuencia. Te la escribo, lo que yo les pongo y cuándo se lo envío a los clientes. Y para completar el tercer pilar, pues la manera más sencilla, aquí no es que haya muchos secretos, la manera más sencilla es prestar un buen servicio. Tener un anuncio que verdaderamente refleje lo que tienes, en lo que vas a cogerles, y a lo mejor puedes sorprenderles con alguna cosilla en la llegada, dejándole café o una botellita de agua, algún pequeño regalo, caramelos, algo como obsequio, que se sientan, es una técnica, ¿no?, para que se sientan pues como un poquito en deuda contigo, que encima les acoges, ellos sienten que les estás acogiendo y encima pues les das algo de regalo, una botellita de agua que no cueste mucho al principio, o unos caramelos, o en fin. Yo lo que hago también para mejorar la satisfacción del cliente, un truquillo también que te doy, es hacer una guía que me ha funcionado muy bien y que se la dejo impresa en papel y también se la mando con mensaje automático para que puedan ver lo más interesante que pueda haber en la ciudad y para que tengan pues alguna idea de qué visitar en la ciudad. Eso también me ha funcionado muy bien para conseguir reservas. Y también, para conseguir reseñas de 5 estrellas. Y también, aunque parezca mentira, aunque pueda parecer poco importante, responderles rápidos con los mensajes automáticos que tengas instalados, o si no los instalas, te toca estar pendiente del teléfono, lo cual es una fricción muy grande para las personas que tenéis varias propiedades y queréis ir rentando en Airbnb. Responder rápido ayuda a mejorar la sensación que tiene el cliente de que estás pendiente de ellos y ayuda a las reseñas. Entonces, básicamente, esa ha sido mi estrategia en cada uno de esos pilares para llegar a ser Superhost.